para entonces dar inicio a esta cuarta masterclass donde vamos a trabajar nuevamente con la herramienta Photoshop. Vamos entonces a avanzar, mi profe, sin más preámbulos. Le dejo Es en correcto. pantalla para que usted comparta y siga adelante con lo que nos viene a contar esta noche. El tema de hoy, lo que se propone es modificar la posición de un elemento, la pose como tal, y generar pues, una secuencia bastante sencilla. Entonces estaríamos dando, digamos, un paso adelante en lo que tiene que ver con animar algo estático. Por lo general venimos trabajando, venimos diseñando, componiendo e ilustrando elementos que están fijos, ¿sí? Pero interesante el poder animarlos, aunque sea de una manera muy sencilla, y poder que haya como una apertura en este campo, que obviamente es bastante amplio, pero que Photoshop, siendo una herramienta bastante completa, nos permite entrar, ¿no? Y nos proporciona una línea de tiempo básica para poder generar este tipo de trabajos. Si queremos hacerlo un poquito más complejos, tomaríamos otros tipos de programa, pero el aprendizaje obviamente nos resulta bastante práctico para poder pasar a software un poco más técnicos y más complejos, pero esta información resulta bastante útil. La herramienta en español se llama deformación de posición libre, si tenemos el software en español, y en inglés se llama Puppet War. Aquí yo ya tengo abierto un archivo en el cual voy a aplicar la esencia de la herramienta. Bien, como principal requisito para poder articular un elemento, para poder cambiar de pose, es que el elemento esté libre de fondo, ¿sí? Que el elemento esté libre de fondo. Entonces, como pueden notar, tengo aquí este gallo que está en un layer independiente y tenemos el fondo también de manera independiente. Tenemos dos elementos. He tratado de generar este archivo lo más sencillo posible para que se entienda la idea. Entonces tenemos un archivo editable en Photoshop, el cual se compone únicamente de dos capas, de dos layers, donde tengo el personaje o el elemento, en este caso a modificar, y tenemos el fondo. Bien, otra característica importante adicional a tener un archivo editable donde los elementos estén diferenciados por capas es que la capa la cual queremos modificar debe estar con la opción de objeto inteligente. Para añadir esta opción al layer que deseamos modificar, bastaría con posicionarnos en la capa, darle el botón derecho y le daríamos la opción de convertir en objeto inteligente. Aquí lo tenemos, tengo el software en inglés y está como Convert to Smart Object o convertir en objeto inteligente. Ahora bien, ¿qué significa esta opción de objeto inteligente? Nosotros sabemos desde las clases anteriores que los elementos que trabajamos en Photoshop, que es un software de dibujo y pintura, su estructura está fundamentada en base a píxeles, ¿sí? Si estos píxeles nosotros los modificamos, porque las imágenes vienen con una cantidad de píxeles determinada, si nosotros hacemos un cambio en las imágenes, las redimensionamos, bien sea más grande o más pequeño, puede haber modificaciones y alteraciones en la calidad de la imagen. Al darle la opción de objeto inteligente, estamos haciendo como una especie de protección a encapsular este elemento en base a píxeles, encapsularlo de tal forma de que si hacemos modificaciones, los píxeles no sufran daño. Se interpretaría como que fuese un elemento vectorial, ¿sí? Los objetos inteligentes, la tipografía y las formas personalizadas o customizadas serían los tres elementos que se contemplan como vectoriales dentro de Photoshop, siendo un archivo, obviamente, donde todo se genera en base a píxeles. Entonces, un elemento que por sí, de manera nativa, esté fundamentado en píxeles, se le puede dar esta opción de objeto inteligente para que los píxeles no sean afectados, sean protegidos. Ya les comentaré otra función que tiene esta característica como tal. Una vez que le hemos dado la opción, nos venimos por menú o por panel, específicamente en edición, y aquí tenemos la opción. Como les comento, si el software está en inglés, es Puppet Warp. Y si estuviese en español, allí mismo conseguiríamos como deformación de posición libre. Al darle clic a dicha opción, podemos notar cómo al elemento al cual se le aplica va a tener una malla superpuesta. Esa malla simplemente lo que nos está haciendo es estratificando, delimitando el espacio para darnos una idea un poco en dónde posicionar unos puntos para proceder a modificar de posición o articular. Por lo general esta malla referencial, pues en algunos casos más bien entorpece un poco la visualización. Por lo general lo que se recomienda es quitar la visualización.
Todas estas opciones, una vez que estamos en este modo de la herramienta, las conseguimos en barra de control en el software. La barra de control es la parte que vemos aquí arriba. Entonces puede estar en opción normal o añadírseles más puntos, o la malla puede estar más extendida o contraída. Son distintas opciones de visualización que nos permiten modificar la naturaleza de la malla, que como les digo, nos está como que mapeando la estructura o la superficie del elemento a modificar. Bien, yo recomiendo de que se quite la visualización. Entonces aquí mismo en la barra de control donde dice Show Mesh, lo que hacemos es que le damos clic a ese check y la desaparecemos. Sin embargo, podemos notar de que hay unos botones en la barra de control que me permite revertir la opción, ¿verdad? O retroceder, cancelarla o aprobarla con este check. Entonces quiere decir que aún la malla no esté visible, seguimos estando dentro del modo de edición de Puppet Bar o de formación de posición libre. Y podemos notar como en el cursor hay una especie como de chinche, que esa herramienta nos va a permitir colocar los puntos. Entonces fíjense que al hacer clic, automáticamente vamos añadiendo puntos. Mínimo debemos colocar 2 puntos. Si colocamos un solo punto y arrastramos, pues estaríamos moviendo el elemento por completo. Si colocamos 2 puntos y arrastramos, fíjense entonces cómo, al arrastrar en el segundo punto, aunque sea el primer punto, está sirviendo de punto de pivote o anclaje. Bien, lo ideal es añadir puntos en sitios estratégicos que nosotros queramos modificar, articular, o muchas veces estos puntos también sirven para mantener fijo esa zona del elemento, el personaje, en este caso la imagen, ¿verdad? Lo que queramos modificar. Entonces, bien, por ejemplo, el punto activo podemos notar, tiene un pequeño puntico en la parte de adentro. A nosotros hacer clic y arrastrar, fíjate entonces cómo estoy pudiendo modificar la pose original que tenía el gallo, la pose estática de cómo está generada la imagen desde el principio. Ahora la podemos modificar, ¿ves? Si yo, por ejemplo, valido el cambio y le doy en el check que está en la barra de control, entonces he modificado la postura. Esto aplica para, como les comento, un personaje o de repente alguien en una fotografía, o en este caso que estoy utilizando este animal. Entonces allí modifico la postura y digamos que se cumple el propósito, ¿no? Si de pronto la quisiera modificar nuevamente, como tiene la opción de objeto inteligente, que la di, me permite poder modificar desde el punto en el cual quedé. Como podemos notar, se ha adicionado como una especie de máscara. Esto también corresponde a temas de clases anteriores. Y fíjate que se indica aquí la opción de Puppet Bar, que es la opción que tiene aplicada la capa. La opción de objeto inteligente permite de que la modificación que yo he hecho, en este caso de pose, no se le incruste de manera definitiva y destructiva a la imagen, sino que en cualquier momento yo puedo editarla, puedo prender o puedo apagarla, e incluso yo puedo arrastrarla al bote de basura y eliminarla, ¿sí? Entonces esa es la segunda gran ventaja y posibilidad que nos permite el añadirle la opción y protección de objeto inteligente a un layer, ¿sí? Que no solamente es protección, sino permite que las modificaciones no se hagan de manera directa y en cualquier momento yo puedo retomar desde el punto en el cual la apliqué, puedo ocultar su visibilidad, o si por ejemplo no me gusta y no quiero, y quiero que por ejemplo el gallo retorne a su posición original y no le quiero hacer absolutamente nada, tan sencillo como pudieron notar, arrastro el filtro inteligente y allí no ha pasado nada, ¿sí? Bien, entonces fíjense, para retornar o seguir el modo de edición ya no tengo que ingresar al panel. Recuerden que ingresé por edición, específicamente Puppet, ya se le aplicó, entonces le doy doble clic aquí en la palabra de la acción que se le aplicó, Puppet Bar. Le doy doble clic y fíjate que aparece una X roja, eso me indica de que he regresado nuevamente al modo de edición, y fíjense cómo están exactamente los puntos desde el sitio en el cual los dejé. Si yo no le hubiese dado la opción de objeto inteligente, partiría nuevamente desde cero. Y si yo quiero seguir haciendo modificaciones, siempre voy a partir desde cero y la modificación previa es la que se queda. Entonces, digamos que vamos distorsionando con cada paso y con cada modificación vamos dañando la imagen. De esta forma no se altera ni se daña. Entonces, por ejemplo, yo quería que el gallo estuviese un poquito más abajo, estoy conforme y valido nuevamente en barra de control en el check y allí no ha pasado nada, ¿eh? Entonces, ahí se cumple el propósito inicial de modificar una pose o postura de un elemento para que adquiera de pronto una característica un poco más dinámica o cambiar la posición. Por eso el nombre de la herramienta en español, modificación de posición de forma libre. Voy a regresar nuevamente con el historial al punto cero.
La segunda opción, propósito de la clase, la cuarta clase, pautada para el día de hoy, es el de poder hacer una secuencia básica de movimientos, ¿sí? De animación. Entonces, poder generar bajo el formato GIF, ¿verdad? Una animación muy sencilla, muy básica, que se hace atractiva el hecho de que tenga movimiento. Tener una imagen estática, que es lo que venimos trabajando desde siempre, podríamos decir, en los distintos programas de diseño y composición, bien sea vectoriales o bien sea en base a píxeles o mapa de bits, ahora poderlos articular y poderles dar movimiento. Entonces, para darle movimiento, retorno nuevamente como desde el inicio, para que fijemos el proceso. Tengo el elemento distribuido en capas independientes, tengo el elemento figura fondo, el fondo está aparte, la figura, el elemento, el personaje o la imagen está independiente. El elemento articular se le da la opción de objeto inteligente, botón derecho, convertir en objeto inteligente. Ingreso por menú, edición, específicamente Puppet o deformación de posición libre, y empiezo a añadir puntos en sitios referenciales. El propósito de añadir puntos tiene dos criterios. Uno es en la zona donde yo vaya a articular o vaya a aplicar un movimiento, y la segunda opción es colocar un punto precisamente en las zonas donde no vaya a mover, precisamente para mantener fijo allí, ¿no? Entonces tiene una opción, tiene estos dos propósitos. Entonces, bueno, yo voy a colocar un punto aquí en la parte de la cola, del cuerpo, en las patas y en la cabeza. Entonces, bien, y valido haciendo clic en barra de control, en el check. Este primer estado lo vamos a dejar como estado de reposo. Fíjate que los layers, también por cuestiones didácticas y no complicar este ejercicio de apertura e introducción al tema, los vamos a ir renombrando en orden numérico ascendente. Entonces, esta primera capa, en la cual le he añadido puntos y no he movido, va a ser el estado de reposo o estado inicial, y tiene el número 1. Bien, el segundo procedimiento sería aplicar el atajo de tecla o comando. Si estamos en Mac sería comando J, y si estamos en PC sería control J. Si ustedes quisieran saber la ruta por menú, dónde se consiguen estos atajos, de pronto les interesa visualizar bien de dónde salen, estaría aquí en el menú de Layers o capa, específicamente en el apartado New, y está aquí como Layer vía Copy, ¿sí? Comando J, o capa vía copiar en español, control J si estamos en PC. Entonces, bien sea aquí por panel o directamente en el atajo, vuelvo, repito, comando J o control J, vemos entonces cómo se ha creado un duplicado exacto del layer bajo el calificativo de 1 copy, ¿sí? Tiene el filtro inteligente, la opción del Puppet Bar y exactamente la misma información. Bien, este 1 copy lo vamos a renombrar como 2. Entonces le voy a dar doble clic ahí en el texto y le pongo el número 2. Bien, esta capa número 2, entonces, bueno, la voy a desplegar y le doy doble clic en la palabra, ¿sí? Ya no tenemos que ir al menú de edición Puppet o de formación de posición libre, sino que el duplicado con control J transfiere exactamente las mismas características a la capa que le sigue, y le damos doble clic al texto. La X roja en la miniatura nos indica de manera visual que estamos en modo edición de deformación de posición libre, y retomamos, fíjate que estos están los puntos exactamente donde los posicionamos, y aquí vamos a establecer el primer cambio de pose. Entonces, fíjate, voy a mover arrastrando, ¿verdad? Voy a aplicar cambios que me diferencien del estado de reposo, voy a hacerlo muy básico, y explicarles la segunda opción para poder modificar la pose o postura. Hasta el momento hemos visto que con solo arrastrar, ¿ves? Yo arrastro, ¿verdad? Y estoy cambiando la pose. Ahora bien, si yo presiono tecla de Alt y me posiciono, no sé si logran visualizarlo en pantalla, sale una especie de circunferencia. Eso implica entonces que ahora voy a hacer movimientos no solamente de desplazamiento para cambiar pose, sino un movimiento de rotación en torno a un eje fijo. Entonces, fíjate, mantengo pulsada la tecla de Alt y no suelto el dedo de la tecla, y con el mouse, viendo que hay una flechita de doble punta o bidireccional, entonces fíjate cómo yo puedo hacer este tipo de movimiento en torno a un eje, ¿sí? Ya no es arrastrando, sino que el elemento va a estar girando en torno a ese eje, que se hace visible de forma temporal mientras yo estoy aplicando la modificación, manteniendo el dedo pulsado en la tecla de Alt en el teclado, ¿sí? Entonces fíjate cómo puedo hacer este movimiento de rotación. Aquí estoy dando un poco más de curva a lo que es el cuello. Si estoy conforme, entonces valido el cambio en barra de control, ¿sí?
El proceso sigue siendo entonces aquí repetitivo. Presionamos la tecla de comando J o control J. Me genera un duplicado exacto desde el punto en el cual quedó, en este caso la capa número 2, y la renombra automáticamente como 2copy. Nosotros le cambiamos el nombre para seguir el orden y la característica didáctica que tiene el ejercicio en orden numérico de forma ascendente, entonces el 2copy vendría a ser el número 3. Damos doble clic, siempre el copy va a ser el número ascendente, ¿no? Entonces aquí va a ser el número 3. Entonces el número 3, le damos nuevamente doble clic, ¿verdad?, en la información que se despliega de lo que se le ha aplicado a la capa, que en este caso es la opción del Puppet. Doble clic al texto, no a la máscara, ni aquí esta palabra, sino donde dice Puppet. La X roja, estamos nuevamente en modo edición, y procedemos a hacer otro cambio, siempre un cambio que nos dé, digamos, una variante con respecto al estado que le precede. ¿Sí? Bien, este lo voy a bajar un poco más. Supongamos que quiere ir al piso a agarrar algo. Y validamos. Comando J, el 3copy va a ser el 4. Doble clic en la palabra, la X roja, y seguimos modificando. Bien, entonces bueno, la secuencia puede ser la que ustedes quieran. De repente se levanta, está más abajo, está comiendo, mueve una pata o la pata la sube. Ahí hay total libertad, por eso es información, digamos, de una manera intuitiva de tú colocar los puntos. Lo único, entender un poco el proceso, validamos en el check. Ahora bien, para poder crear la secuencia, para poderle darle movimiento a estos, digamos, a esta secuencia de estados que hasta el momento no presentan ningún movimiento, tenemos que hacer visible lo que es el timeline o la línea de tiempo aquí en Photoshop. Lo conseguimos en el menú ventana o window, si está en inglés, específicamente en timeline. Y vemos entonces cómo allí tenemos la línea de tiempo. La línea de tiempo nos presenta dos opciones en Photoshop, y la que vamos a ver en la noche de hoy es una animación cuadro a cuadro. ¿Sí? Una animación cuadro a cuadro es que los cambios se van a ir dando precisamente, digamos, escena por escena. ¿Sí? En este caso se evidencia layer por layer. Entonces tiene las dos opciones, Create Frame Animation o Create Video Timeline. Vamos a optar por la opción, como les comento, en base a cuadros o frames de animación. Entonces Create Frame Animation, le damos clic allí. Y vemos entonces cómo el botón tiene esta opción, ¿verdad? Create Frame Animation, y validamos dando clic allí. ¿Sí? Entonces aquí, teniendo este timeline visible, tenemos 4 layers, pero a nivel de animación en la línea de tiempo en Photoshop, tenemos un único cuadro, un único frame. Necesitamos crear entonces la misma correspondencia numérica y de posición con respecto a los layers que hemos creado. La opción para hacerlo es que deben estar equiparados. No sé si se logra apreciar porque la vista es bastante pequeña, pero en la miniatura del frame que se hace visible en el timeline están los 4 estados compilados en un único frame. Necesitamos que estén cada uno en un cuadro de animación. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Le quitas la visibilidad a todos los layers y quedamos únicamente visible con la capa 1 y la capa fondo. La capa fondo va a ser el elemento, digamos, fijo que se va a mantener en estos 4 estados de cambios de posición, en este caso del gallo, ¿sí? Y en cada estado, pues vamos a ir modificando lo que ya se hizo, la visibilidad de cada layer. Bien, creamos entonces en este icono, en la línea de tiempo, un nuevo cuadro de animación. En este caso, número 2, el segundo frames o cuadro de animación en la línea de tiempo. Y nos posicionamos en nuestras capas, activamos la visibilidad de la capa número 2 y quitamos la visibilidad de la capa número 1. ¿Sí? Que hemos logrado entonces que tengamos exactamente el cambio de posición correspondiente del segundo layer, correspondiente al segundo frame de animación. Generamos el tercer frame de animación o cuadro de animación, haciendo clic en este icono que es específicamente es totalmente igual al icono de crear nueva capa, pero dependiendo del contexto donde estamos posicionados, si estamos en layers, en este icono se crean nuevas capas; si estamos en el timeline, en este icono se crean nuevos cuadros de animación. Estamos haciendo secuencias animadas cuadro a cuadro, ¿sí? Entonces hacemos clic en este icono, se genera el tercer cuadro de animación y nos vamos entonces a los layers, activamos la visibilidad del layer número 3, quitamos la visibilidad del layer número 2,
para que lo único que se vea sea el cambio de posición que hicimos en el layer 3, se vea entonces reflejado en el cuadro de animación número 3. Como pueden ver, puede parecer un poquito complicado, pero el detalle es precisar, digamos, la acción que estoy haciendo, el procedimiento, porque como pueden notar, se sigue repitiendo, ¿sí? O sea que si tenemos 10 capas con 10 cambios, seguimos haciendo para la capa 5 lo mismo, para la capa 6 y así sucesivamente, y es lo que aplica, ¿ves? Entonces voy a crear el cuadro de animación número 4, me posiciono en la capa número 4, la hago visible y quito la visibilidad del anterior para que entonces en nuestro cuadro de animación número 4 lo único visible sea la modificación que se hizo en el layer 4. Como les comento, hice este ejercicio muy básico, únicamente con 4 capas y 4 cuadros de animación, porque obviamente el proceso se replica si son más. Una vez que tenemos esto, fíjense cómo entonces yo le doy play y ahí tenemos el movimiento, ¿sí ven? Le doy play y ahí tenemos el movimiento. El play se lo damos aquí en la parte inferior, tenemos controles básicos de video, hacia atrás, hacia adelante, etcétera, y aquí está el darle la opción de play. Ahora hay algo muy interesante, que yo tengo nomás 4 cuadros de animación, pero yo los puedo replicar sin necesidad de generar más cambios en los layers. ¿De qué forma? Aquí nosotros notamos como el gallo está en una posición inicial erguido o levantado. En el cuadro de animación número 2, en base a las modificaciones que hicimos en las capas, ¿verdad? El gallo se agacha un poco más, va un poco más abajo y termina agachándose un poco más. Pero interesante, por ejemplo, generar la secuencia en la cual regresa, ¿no? Si tenemos más cuadros de animación, la animación va a ser más fluida, perdón. Recordemos que mientras más cuadros de animación, va a haber, digamos, más secuencias intermedias. Entonces, fíjense, selecciono todos los cuadros, me vengo aquí en el menú de opciones en la parte superior derecha y le digo copiar cuadros, ¿sí? Ahí ya están copiados. Desactivo la selección se hizo posicionando en el primero, presionando tecla de Shift y haciendo clic en el último. Copié los cuadros en el menú de opciones que me ofrece el timeline que tengo visible. Desactivo la selección, me quedo en el último cuadro, en el cuadro número 4 y regreso nuevamente a ese panel de opciones que me ofrece el timeline. Ese panel de opciones, como pueden notar, está allí en la parte superior derecha de esta ventana flotante de la línea de tiempo. Y le digo entonces en la opción de pegar cuadros, ¿sí? Pegar cuadro, paste frames, pegar cuadros de animación. Me dice a partir de la selección, de la última selección, le digo que sí, entonces fíjate que me los coloca de la selección o del cuadro número 4 hacia adelante, en orden ascendente. Entonces esa copia entonces de esos 4 cuadros me resultan entonces ahora en 8 cuadros. Bien, pero les voy a revertir el orden para que entonces el cuadro número 8 ahora sea el cuadro número 5 y así sucesivamente, en el cual tenga el gallo regresando a la posición inversa. Entonces me posiciono en el cuadro número 5, un de Shift, me posiciono en el cuadro número 8, regreso nuevamente al panel de opciones y le doy la opción de revertir el orden de los cuadros de animación. ¿Por qué revierto el orden? Precisamente porque he hecho una copia exacta. Entonces, si he hecho una copia exacta, voy a tener exactamente lo mismo en esos replicados, en esos cuadros de animación replicados. Entonces, los voy a invertir para que la última pose en el cuadro número 5 se consiga con la última en el cuadro número 8 y sea la inversa, la opción que regrese el gallo de esa posición en la parte inferior. Entonces, por eso le doy la opción de revertir. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí lo ha revertido. Y ahorita el cuadro número 5 era el que anteriormente era el número 8. Entonces, fíjate, aquí está. Este se está repitiendo, lo elimino. Aquí sube, ¿ves? El 5 sube, el 6 termina por subir y el 7 ya está totalmente arriba. Pero como esto es algo que va a ser cíclico, el 7 va a pasar automáticamente, como va a ser un loop o un playback, que va a estar constantemente repitiéndose. Esa es la opción que tienen los GIF, ¿sí? De que constantemente estén repitiendo una secuencia. Entonces, el paso número 7, si yo hago clic manualmente en el paso número 5, el 1 y el 7 son exactamente lo mismo. El inicial y el fin están en esa posición de reposo. Entonces, bueno, voy a eliminar el número 7. Me quedan en resumen 6 cuadros. Y fíjate, le doy clic y ahí tengo la posición, ¿ves? Ahora, ¿qué necesito hacer? Aquí mismo en la línea de tiempo, por defecto está la opción de once, que es que la secuencia me la repetir una sola vez y allí queda. Tiene la opción de repetirlo 3 veces. Fíjense que le doy play, 1, 2 y 3 veces y se detiene.
Pero a mí me interesa de que sea de manera cíclica, que se repita constantemente de forma automática sin yo darle play, para que yo exporte el archivo, ya se vaya con este atributo de animación. Entonces, luego de 3 times, tiene la opción de forever, ¿sí? Al dar la opción de forever, ahora le voy a dar clic. Podemos notar cómo ahora ya se va a estar reproduciendo de forma automática y ya está. ¿Qué otra opción nos permite en este caso la línea de tiempo, animando cuadro a cuadro? Que si yo selecciono todos los cuadros, pueden notar aquí que en la parte inferior de los cuadros de animación dice 0 segundos. Entonces, tiene no delay, 0,1 segundos, 0,2 y así sucesivamente. No delay, ahí está. Sin retraso, le voy a dar 0,1 segundos. Ahí pueden notar que está un poquito más lento. Por ejemplo, si le doy 0,2 segundos, ahí está mucho más lento. Y así sucesivamente podemos ir variando la velocidad. Por ejemplo, 5. Entonces espera 5 segundos. Y ahí pasa al estado que sigue, extremadamente lento. Pero entonces tenemos la posibilidad, como pueden notar, de aplicar todo tipo de velocidades, incluso otras que nosotros queramos pues, asignarle. Bien, lo voy a dejar sin retardo, en no delay. La podemos modificar. Aquí yo experimentando, entonces dice como que coma del piso. Tenemos total libertad de modificar y de hacer todos los estados que queramos aplicarle. Ahora bien, fíjate, le podemos asignar tipografía, colocarles más elementos. Aquí incluso he logrado una animación apenas con 3 cuadros. Es importante que los GIF sean en todo conceptuales, o si son graciosos o lo que sea, pero que nos muestren en muy pocos segundos, digamos, algo gracioso, una idea, un concepto. Precisamente utilizar este recurso y las posibilidades que tiene, que siempre el movimiento tiene mucho enganche o mucha conexión, ¿sí? De algo estático a algo que tenga movimiento. Entonces se utiliza como una estrategia de comunicación. Entonces podemos sacar las ventajas de esto. Entonces, mira, aquí lo hice en base a 3 cuadros de animación, y lo ideal también es que los GIF obviamente se reproduzcan de forma automática, pero que también sean muy ligeros, que no sea algo pesado y pueda reproducir el movimiento de una manera muy fluida en la web. Entonces, fíjate, he logrado hacerlo en 3 cuadros de animación. Fíjate que le doy play y ahí se reproduce la opción del movimiento, ¿sí? Le he aplicado algunas opciones de desenfoque como para darle la sensación de velocidad, y le he modificado la parte. He aplicado un proceso de edición a la imagen precisamente para reforzar la idea que está corriendo, o sea, ya más ideas allí implícitas, y por supuesto haciendo uso del movimiento. Una vez que nosotros ya tenemos claro de la modificación de la pose a nivel de las capas y establecer la correspondencia con los cuadros de animación, sería la opción de publicarlo, ¿sí? Estamos aquí con el archivo editable, pero si deseamos publicarlo, posicionarlo en las redes, que sea consumido en los distintos dispositivos, tiene que estar en este caso bajo el formato .gif, si va a ser para la web. Entonces, para exportar este archivo editable, le damos aquí en File, específicamente en Export o Exportar, salvar para la web. Como les comento, el archivo o el formato de archivo que nos permite reproducir el movimiento es el .gif, ¿sí? El PNG transparencia, el JPG es compresión con pérdida controlada para imágenes, y el .gif nos da una paleta de compresión de colores de millones de tonos a 256 tonos, ¿ves? Aquí podemos ver en este panel, colores 256, está la carta de tonos que ha resultado de la imagen. Entonces, como pueden notar, si le está hablando que una imagen tiene millones de colores, se reduce a 256 tonos, se hace un remuestreo de la información de color más importante, y por supuesto hay una pérdida un poquito de calidad a nivel de color, ¿sí? Pero vuelvo y repito, tenemos una gran ventaja de poder contar con movimiento. Entonces aquí yo tengo bajo la visualización de la imagen dividida, y podemos notar, digamos, la calidad de la imagen original y la calidad del archivo que va a ser exportado en GIF. No sé si ustedes lo logran apreciar, pero siempre el GIF, como hay una compresión, creo que aquí sí se nota, podemos notar cómo se ve un poco punteado, ¿sí?
el punteado, como les comento, como hay una reducción del color, entonces hay unos algoritmos de interpretación o reducción del color que aquí vemos que está por defecto en adaptativo y también se hace bastante visible. Está en adaptativo, por ejemplo, selectivo. Vemos cómo cambia el peso. En adaptativo estaba en 2,1, si mal no recuerdo, megas. Y recuerda que estamos hablando de que los GIF, la animación que nosotros portemos, debe ser lo más fluida y ligera posible. Entonces, con selectivo también hay una interpretación, un algoritmo de interpretación del color, y me reduce el tamaño a 1.8. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con restrictivo. Me lo baja a 1.6, entonces está más o menos en 2.1. He logrado que baje a 1.6 megas, de todas formas bastante ligero, pero vemos, comparando con el original, cómo ahora se ve más punteado, porque se genera una trama. Esa trama puede ser por difusión, en base a patrón, ¿sí? Vemos cómo cambia, y puede ser en base a ruido. Entonces ya no es un patrón ordenado en la trama de la composición de la imagen, sino en base a una trama un poco más dispersa. Bien, voy a dejarlo por defecto en selectivo. Por ejemplo, tiene un ancho y un alto de 1732 píxeles por 1300, está bastante grande. Puedo colocarle de pronto un estándar que pudiera ser 600 por 400, o lo que dé de alto, ancho 600 por 450. No necesitamos que sea tan grande. A veces los GIF están en páginas o en sitios muy específicos reproduciéndose y no necesitan abarcar tanto. Lo único que con fines didácticos, vuelvo y les comento, adicional a ello, estamos trabajando en un formato bastante grande para podernos acercar y articular el elemento, pero ese tamaño tan grande no se requiere en el producto final. Entonces, fíjate, aquí en ancho y alto lo he modificado en 600 por 450, y fíjate entonces cómo este GIF de 2.1 megas ha pasado a casi 200 kilobytes, ¿sí? O sea, es extremadamente ligero, y obviamente si apenas tiene 3 estados o cambios o modificaciones, pues está bien que sea bastante ligero. Fíjate que aquí yo le doy play y puedo tener una visualización de la animación o la secuencia animada que estoy a punto de exportar, ¿sí? Y aquí me está indicando que tiene la opción de looping option, el loop o el playback, o lo de repetición, en base a forever, que se va a estar reproduciendo por siempre. Y es una animación que se compone de 3 pasos, de 3 estados, ¿ves? Estado número 1, estado número 2 y estado número 3. Tenemos la opción de previsualizarlo en el navegador, simplemente aprobar los cambios o salvarlo, que es lo que lo vamos a hacer, ¿sí? Ahora, cuando tenemos animaciones un poco pesadas, lo que hacemos es que quitamos cuadros de animación estando en la línea de tiempo que sean repetitivos. Voy a darle en salvar para ver el resultado. Aquí lo voy a colocar en música. El formato es image only, opciones por defecto, y le doy en guardar. Y aquí vemos entonces cómo si estamos en PC le damos doble clic y se abre en el navegador y se reproduce la acción del archivo, y si estamos en Mac solamente lo tocan, le dan barra espaciadora y podemos ver cómo la animación se reproduce. Entonces aquí está el archivo exportado. Como vemos, es un archivo acoplado cuya extensión es .gif, está reproduciendo la animación que hicimos previamente. Esta sería la forma en la cual tenemos un elemento y podemos simplemente dedicarnos a cambiarle la posición o la postura para que sea más dinámica, para que cambie un poco el concepto, o crear una secuencia básica de estados de cambios por layers en sincronía con cuadros de animación, y poder darle un formato de salida, en este caso .gif, para que se genere una secuencia animada y poder dar vida a un personaje, a una idea, a una ilustración, una imagen, etc.